Pues los esquemas eléctricos te lo da el fabricante, pero para tú entender esto, tienes que entender antes lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué tipos de materiales hay? ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es la intensidad? ¿Qué es la resistencia? Los eléctricos en esquemas eléctricos es la representación. A ver, esto no es recomendable hacerlo en casa, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos, todo por la ciencia. Extremadamente fundamental si no quieres crear un cortocircuito. El coche que usa corriente continua. Pero ya estás viendo, y te animo a visualizarlo con esto de aquí. La batería de tu coche. Que le pierdas todo miedo a usar cualquiera de las dos herramientas. Bajamos mucho la resistencia, a ver qué pasa con la intensidad. Porque la puedes liar petardísima. Porque vas a ver que es mucho más fácil de lo que parece una vez entendido qué es lo que vas a utilizar. Puede haber voltaje, pero no hay intensidad. Y toca las puntas. Esto no lo hagas mucho tiempo porque al final te vas a churruscar la lengua, ¿vale? Los relés con la función de control, la función de potencia, el tema relacionado con la automoción que más cuesta a todo el mundo, tú también te sientas con la confianza suficiente y los conocimientos como para hacer cualquier proyecto relacionado con la parte eléctrica del automóvil. Más fundamental de todo es si tengo los conocimientos. Petrohead, bienvenido al vídeo número 1 del curso de electricidad del automóvil. En este vídeo, que va a ser el más importante de todos con muchísima diferencia, vamos a ver los conceptos más básicos de la electricidad, para que una vez entendido lo que vamos a ver hoy, puedas ser capaz de utilizar herramientas como multímetros, osciloscopios, hacer instalaciones nuevas, comprobar las anteriores, repararlas, tocar todo lo que tenga que ver con la electricidad del coche, pero antes tenemos que tener muy claros los conceptos básicos de la electricidad. Vamos a intentar hacerlo de la forma más resumida y más clara posible para que una vez hecho, y ten fe en lo que te digo, una vez entendidos, ya seamos capaces de tocar cualquier cosa eléctrica del coche, o cualquier cacharro con ruedas, o incluso instalaciones de casa, lo que tú quieras. Así que antes de meternos con el tema de las herramientas, vamos a ver un poquito de conceptos básicos. Oiga, si me viera con un GTB 275 del 77 de 300 caballos, evidentemente no sería un idiota engreído, señor. Sería un entendido. Oye, inteligente. En el vídeo anterior te pedíamos opinión sobre qué temas íbamos a tratar, pero es que este es impepinable. O sea, este lo tenemos que hacer sí o sí. Esto está pensado para, obviamente, gente que no tenga absolutamente ni idea de electricidad, con lo cual, si tú ya sabes algo de electricidad, aún así te animo a quedarte porque repasar estos conceptos es clave para entender muchas de las historias que vamos a hacer después en los coches, y en mi experiencia, el no tener claros estos conceptos es lo que hace que después las comprobaciones que se hacen con los multímetros, osciloscopios y demás, no se sepa qué se está haciendo y muchas veces se hagan historias que no deberían de hacerse o que se sustituyan piezas que no deberían de cambiarse porque no se han hecho las comprobaciones eléctricas bien. Entonces, hoy vamos a ver esto de la manera más resumida posible, explicando los conceptos más básicos posibles. Y si quieres ampliar información sobre esto, siempre te dejaremos abajo en la descripción de los vídeos más información, e incluso te animo a dejar en los comentarios todo lo que sean tus dudas y demás, para que entre todos podamos aprender. Dicho eso, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué narices es la electricidad? No me voy a meter en detalle en esto porque tienes infinitos vídeos que lo van a explicar mucho mejor que aquí en más detalle, pero esto sí que es básico conocerlo, porque tiene implicaciones sobre qué tipo de materiales vamos a utilizar. Lo primero de todo, la electricidad, ¿qué es? Tanto tú como yo, tu madre, tu coche, esta mesa, estos bolis, están hechos de átomos y como puedes ver todos tienen materiales distintos, entonces cada átomo tiene una serie de características distintas. ¿La electricidad qué es? Es el movimiento de los electrones de los átomos. No voy a meter en detalle de esto, si quieres ver más información sobre este tipo de historias también te dejaré vídeos ahí recomendados ahí abajo, pero lo que tienes que tener claro es que todos los materiales están hechos de átomos, tú estás hecho de átomos y ellos tienen una serie de características distintas, pero la electricidad es el movimiento de esos electrones a lo largo de, por ejemplo, cables, conductores, etcétera, etcétera. De aquí en adelante, para que puedas visualizar mejor lo que es la electricidad, vamos a asociar la electricidad al agua, que es algo que todos vemos y es mucho más fácil de ver y de imaginar. Entonces, aunque no es exactamente lo mismo, para llegar a entender este tipo de conceptos, lo mejor es asimilarlo al agua. Ahora, como todo está hecho de átomos y no todos los materiales son iguales, obviamente, pues dentro de cada uno de ellos, y para lo que a nosotros nos importa esto,
es que tenemos distintos tipos de materiales, según la estructura de los átomos que tenga y el número de electrones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros a nivel eléctrico los vamos a clasificar básicamente en 3, que son conductores, es decir, que conducen fácilmente la electricidad, que pueden transmitir electrones fácilmente, véase el acero de esta mesa, los cables de tu coche, que es lo que tocaremos. En el otro extremo tenemos aislante, lo puedes ver fácilmente. ¿Qué conduce mejor la electricidad? ¿Un cacho de cartón o un cacho de cobre de un cable? Pues hay determinados materiales que dificultan mucho el paso de esos electrones en determinadas ocasiones. Por eso verás que los cables por dentro tienen hilos de cobre y por fuera tienen plástico. Dentro tienes el conductor y fuera tienes el aislante. Y entre medias de ambos existen los llamados semiconductores, que es una mezcla entre ellos. Es decir, permiten el paso de electricidad, incluso permiten el paso de electricidad en determinadas condiciones. Esto es lo único que nos importa ahora mismo en cuanto a lo básico de qué es la electricidad. Quédate con la copla. Son movimiento de electrones. Ten fe, no te vayas todavía. Te garantizo que todo esto que vamos a ver es básico para que después puedas avanzar en todo lo demás y seas capaz de hacer cualquier cosa eléctrica en tu coche. Ahora tenemos que ver los conceptos más básicos de cómo se mide, qué magnitudes tiene, etc. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Si entiendes esto, vas a ser capaz de utilizar cualquier tipo de herramienta eléctrica para saber qué es lo que estás haciendo y cómo medir las diferentes magnitudes de esto que vas a ver. Las magnitudes básicas de la electricidad se pueden dividir en estas 3: voltaje, intensidad y resistencia. Cada uno de ellos lo iremos viendo con un poquito más de detalle después para que entiendas exactamente qué es, pero te dejo aquí el resumen de lo que vamos a ver a continuación. El voltaje va a ser la fuerza con la que se van a mover esos electrones, lo veremos después. La intensidad es qué cantidad de electrones, qué cantidad de electricidad por tiempo pasa por determinado sitio. La resistencia es la oposición a ese paso de corriente y después ya en lo básico, basiquísimo, se relaciona de una manera muy conocida que es la ley de Ohm, que veremos después. Te lo vuelvo a decir, quédate porque realmente una vez entendido todo esto, todo lo demás es mucho más fácil. Si esto no lo pillas al principio, lo demás vas a estar completamente perdido. Y además, lo estás viendo constantemente en cualquier cacharro eléctrico, en bombillas y demás, es la potencia eléctrica, que es la relación entre el voltaje y la intensidad. De aquí en adelante, este tipo de magnitudes básicas te suenen y que te suenen en qué unidades se miden, te resumo. Los voltios, que generalmente se representan con la letra V, se mide en unidad de voltios, en V. La intensidad eléctrica, que generalmente se representa por una I latina, se mide en amperios. La resistencia eléctrica, que generalmente se representa por la letra R, se mide en ohmios y su símbolo es la omega. Y la potencia eléctrica, que generalmente se representa por una P, su unidad son los vatios y su símbolo es la W. Todo esto lo que vamos a ver a continuación explicado para, si una vez entiendes cada una de estas magnitudes, todo lo demás va a ser infinitamente más fácil, garantizado. El primer concepto que vamos a ver es el voltaje y estás harto de verlo por todas partes, ya sea en tus enchufes, en las pilas de los mandos de la tele, en tu móvil, en la batería del coche, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué es el voltaje? ¿Qué significa que una pila tenga 1,5 voltios, la batería de tu coche tenga 12 voltios y en el enchufe de tu casa tengas 230 voltios? ¿Son todos los voltios lo mismo? ¿Son todos los tipos de voltios iguales? Vamos a verlo, vamos a entender primero lo básico de lo que es el voltaje eléctrico. Como te dije antes, lo más fácil para entender la electricidad es asimilarlo al agua. Evidentemente no es lo mismo, pero es la manera más fácil de verlo. Lo primero, el voltaje. Como te dije antes, se representa por la letra V y su unidad para medirlo son los voltios. No es lo mismo voltios que voltaje. Voltaje es la magnitud y los voltios es la unidad de medida. Es igual que la presión es la magnitud y los kilopascales, los bares, los PSI son las unidades de medida. Pues en los voltios pasa exactamente igual. De forma muy resumida, ¿el voltaje qué es? El voltaje es la fuerza con la que se empujan los electrones. A más voltaje, más fuerza tendrán esos electrones para moverse. Además, el voltaje también lo puedes conocer como diferencia de potencial o tensión. Lo puedes ver de varias maneras. Pero en esencia es lo mismo. Es la fuerza con la que se mueven los electrones, es decir, la fuerza con la que empujas a los electrones. Cuando ya veamos los conceptos te enseñaré una imagen para que entiendas la diferencia entre voltaje, intensidad y resistencia, que está muy fetén. Bueno, pues entonces, para entender
¿Qué es esto de que la fuerza con la que se empujan los electrones, asimílalo a la presión que ejerce el agua? Es mucho más fácil de ver. Imagínate que tienes dos tanques iguales, con el mismo diámetro de tuberías, misma capacidad y todo, y lo llenas uno de agua y lo otro lo dejas prácticamente vacío. En este tanque, imagínate que instalas una válvula para abrir y cerrar el tanque y un medidor de presión. En ambos tanques, exactamente igual. Piénsalo desde ya. Si tú llenas un tanque de estos hasta arriba, en el medidor de presión, ¿qué leerás? ¿Más presión o menos presión que en el tanque que está mucho más vacío? Te animo a dejarlo en los comentarios. O tú tienes un tanque con más agua, tendrá más presión que en un tanque con menos agua. Pues esta es la asimilación fácil que puedes hacer con el voltaje. Y te animo a visualizarlo con esto de aquí, la batería de tu coche. Estoy prácticamente convencido de que seguro que en algún momento te has quedado sin batería en el coche. Eso es así. Una batería de coche, generalmente, ¿cuántos voltios tiene? 12,6 aproximadamente. Si tú te compras una batería en buen estado nueva, generalmente está entre 12,3 y 12,6 voltios. Es decir, la batería la tienes cargada hasta el tope con su máxima capacidad, que son 12,6 voltios. Tú con una batería nueva arrancas el coche, no hay problema, pones las luces, de todo, y todo funciona correctamente a la velocidad que toca. Pero, ¿qué pasa si es una batería que lleva mucho tiempo sin usarse, o ya está en mal estado, está desgastada y demás, y de repente vas a tu coche, intentas arrancar y empieza... O enciendes las luces y de repente se apagan o lucen con menos intensidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado a la batería? Se ha descargado. ¿Pero qué se descarga? Si tú tienes una batería descargada, por ejemplo, y lo mides con el multímetro, que ya veremos cómo se hace, y te da 10 voltios, ¿qué ha pasado? Que la fuerza con la que es capaz de mover esta batería, la electricidad en tu coche, ha bajado. Se ha descargado. Y lo mismo puedes hacer con otro tipo de pilas o baterías. Esta, por ejemplo, la típica pila de petaca de 9 voltios, la típica pila AA de 1,5 voltios. ¿Qué tiene más voltaje? La batería de coche, la de petaca, la pila normal AA. Pues es el mismo concepto. Esta batería de 12 voltios tiene un voltaje superior a la pila de petaca y la pila de petaca tiene un voltaje superior a la AA. Pues esta es capaz de impulsar los electrones, la electricidad, con más fuerza que esta y a su vez que esta. Y lo mismo pasa cuando se te descargan cualquier pila, su voltaje lo que va haciendo es bajar. Por eso llega un punto en el que no es capaz de impulsar los electrones como debería en el circuito en el que esté. Por eso cuando intentas arrancar un coche con una batería medio descargada, pues ves que el motor de arranque no tira, las luces se te apagan, el cuadro empieza a hacer cosas rarísimas, etcétera, etcétera. Porque el voltaje, es decir, la fuerza que tiene para empujar los electrones, cada vez es menor. Y esto lo puedes ver de una manera muy gráfica. El por qué, cuanto más voltaje, más fuerza tienes para empujar los electrones. Y eso lo puedes hacer con un simple experimento con una bombilla. Vamos a hacer un simple experimento para que veas las implicaciones del voltaje. ¿Por qué voltajes más altos tienen más fuerza y por qué voltajes más pequeños tienen menos fuerza para mover la electricidad? Déjalo en los comentarios la respuesta a esta pregunta, a ver qué piensas. Si yo tengo un voltaje más alto, por ejemplo 12 voltios, ¿iluminará una bombilla con más o menos intensidad? Es decir, ¿brillará más o menos que si por ejemplo le pongo la de 9 voltios? Te animo a dejarlo en los comentarios, porque así es la única manera que tienes de ver tú mismo si realmente esto lo vas pillando o no. Aunque tendremos un capítulo dedicado única y exclusivamente a cómo utilizar este tipo de herramientas eléctricas, un multímetro para medir voltaje, aquí lo que voy a hacer ahora es demostrarte que esta batería está en buen estado, y sin entrar en detalles ahora mismo de cómo realmente se utiliza esto, que ya para que te vaya sonando el voltaje lo vamos a medir en paralelo, pincho en los bornes positivo y negativo y me da un valor de 12,6 voltios. La batería de coche con 12,6 voltios en perfecto estado. Además la tuve cargando esta noche. Batería de petaca. Hacemos lo mismo. Vamos a ver qué voltaje tiene, que debería ser en condiciones normales 9 voltios. Esta a lo mejor está descargada. Está bien. Como puedes ver ahí, 9,7 voltios. Es decir, esta pila de petaca tiene menos voltaje que este. Con lo cual, teóricamente, tendrá menos fuerza. Pila AA de 1,5 voltios según el fabricante. Vamos a ver. Ahí lo puedes ver, 1,6 voltios. Pues vamos a utilizar una simple bombilla de coche de un faro trasero, creo que esto es de freno, para ver la diferencia y las implicaciones de tener un voltaje más alto en un circuito o un voltaje más pequeño. Un temita importante antes de ver los resultados con la bombillita. Y es, como puedes haber visto, puede existir en un circuito eléctrico voltaje,
pero no haber corriente. Es decir, yo puedo tener esta batería aquí puesta con voltaje almacenado, es decir, fuerza para mover los electrones en un circuito eléctrico, y yo puedo hacer un circuito eléctrico simple, esto con cuidadito, no vaya a ser que me electrocute con la mesa. Puedo hacer un circuito eléctrico, es decir, puedo tener cables adaptados a él, pero aquí no hay electricidad, pero sí hay voltaje. Si yo midiese el voltaje de este circuito eléctrico entre este punto y este punto, tendría el voltaje de la batería, 12,6 voltios, pero no hay circulación de corriente. Eso es un tema importante porque después, a la hora de las pruebas que hagamos en los coches en los diferentes capítulos, verás esto mismo. Puede haber voltaje, pero no tiene por qué haber corriente. ¿Ok? Bien, pues entonces, batería de 12 voltios, negativo, positivo, lo tengo aquí atado con unos hilos de estaño para que esto me sea más fácil. Y vamos a ver con 12,6 voltios cómo luce la bombilla y después en comparación con el resto a ver qué pasa. Esto con cuidadito. Ahí está, estamos haciendo un circuito eléctrico de 12,6 voltios con un consumidor que es esta bombilla. Ahí puedes ver la intensidad con la que luce ahora mismo con 12,6 voltios. Recomendación, quita siempre el negativo antes. Ahora, como dijimos antes, la bombilla con 12,6 voltios ha lucido de determinada manera, que ya lo has podido ver. Ahora, ¿qué pasará con 9 voltios? ¿Lucirá más o lucirá menos? No cambies tu comentario de abajo. Positivo, negativo. Y tenemos el mismo ejemplo. Tenemos voltaje en un circuito eléctrico, pero sin circulación de corriente. Entonces, hacemos lo mismo. Positivo y negativo. Ahí lo puedes ver con 9 voltios, es decir, con un voltaje menor que 12,6 que tiene la batería de coche. La fuerza con la que se mueven los electrones dentro de un circuito eléctrico es menor. Con lo cual, aquí estás viendo que la bombilla luce menos. ¿Y qué pasará con la pila AA? Pues seguramente tenga tan poca fuerza, es decir, tan poco voltaje, que no esté capacitada para encender la bombilla. Porque, iremos viendo durante todos los capítulos, los componentes eléctricos siempre están diseñados para un rango de voltaje, en el que por encima no funcionan y por abajo tampoco funcionan. Eso lo puedes ver muy claro, por ejemplo, si coges el cargador de tu móvil. Si tú miras las especificaciones del cargador de tu móvil o de tu portátil o lo que sea, hay veces que te pone diseñado para entre 220 y 240 voltios. Hay otros que te ponen entre 110 y 240 voltios. Si lo pones por encima o por debajo, ese aparato no funcionará. Pues los componentes de los coches es básicamente lo mismo. Y para que te vaya sonando, casi todos los componentes de los coches están diseñados o para 12 voltios o para 5 voltios. No hay más. Es lo bueno de estar estandarizado. O lo diseña, como en caso de esta bombilla, para 12 voltios, para que te dé su máxima luminosidad. Y si tú le pones un voltaje menor, o con una batería de coche haces que se descargue y el voltaje no es el que toca para 12 voltios, pues como puedes ver, luce menos. Ahora, a ver tu apuesta. Con 1,5 voltios, que lo tengo aquí preparado con cinta aislante porque me faltan manos, ¿será capaz de iluminar la bombilla estando esta diseñada para 12 voltios o no? Vamos a verlo. Ahí lo puedes ver. La bombilla no se ilumina. Siendo una bombilla que está diseñada para 12 voltios, le metes básicamente una décima parte del voltaje que necesita y esto no tiene cojones a iluminarse. Pero para que veas que realmente sí que la bombilla sigue funcionando correctamente, ¿vale? Es decir, los componentes eléctricos están diseñados para un voltaje concreto, por eso tienes que tener mucho cuidado a la hora de, como veremos en el futuro, hacer instalaciones nuevas y demás, de fijarte siempre en el voltaje para el que está diseñado cada componente eléctrico / electrónico, porque si no corres el riesgo de o que no funcione o petarlo. Si yo esto ahora mismo lo que hago es conectarlo a la corriente eléctrica, sayonara baby. Espero que con esto quede claro lo que es el concepto básico de voltaje, pero es importante saber que hay distintos tipos de voltaje. Volviendo al ejemplo de los depósitos de agua, piénsalo, o piensa en una presa eléctrica o lo que tú quieras. Si yo, en este caso de la batería completamente cargada, es decir, 12,6 voltios, ¿vale? Imagínate la batería del coche. Yo abriese la válvula para dejar salir ese voltaje, es decir, como hemos hecho antes, conectar un circuito eléctrico para que ese movimiento de electrones fuese capaz de encender la bombillita. Es decir, si yo esto lo abro y dejo salir el agua, el chorro de agua, ¿cómo será? Constante y con determinada fuerza y con un determinado caudal, que para que te vaya sonando, ese caudal será la intensidad. En este caso, intensidad eléctrica o caudal de agua. Ese agua, cuanto más voltaje tendrá
más caudal, es decir, más intensidad, que lo veremos después, y si yo abriese aquí con menos voltaje, la intensidad, es decir, el caudal del agua, sería menor. Pero es importante saber que este agua, como tú estás viendo, sería un chorro constante, lo cual eso sería lo que se llama el voltaje en continua, en corriente continua, que es un concepto que hay que entender ahora. Las corrientes pueden ser continuas o pueden ser alternas, y te sonará. Ejemplos de corriente continua: las pilas, las baterías, las celdas de litio, los ordenadores, los móviles, las unidades de control de motor. Casi toda la electricidad del coche va en corriente continua, es decir, la corriente irá en un mismo sentido y con un valor siempre constante, siempre que se vaya manteniendo el nivel de voltaje. Pero hay otro tipo de voltaje, hay otro tipo de corriente que es distinto, que se llama corriente alterna o voltaje alterno. Vamos a ver la diferencia entre ambos. En cuanto a los tipos de corriente eléctrica, lo explico ahora porque creo que una vez visto el voltaje se entiende de manera más fácil. Y te lo muestro. Los tipos de corriente eléctrica. En esencia puede haber dos: corriente continua y corriente alterna. La corriente continua generalmente la vas a ver representada por este tipo de siglas DC, que es de Direct Current, y la corriente alterna la puedes ver representada como AC, que es Alternative Current, es decir, corriente continua, corriente alterna. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Habiendo visto el voltaje, se puede ver de una manera más fácil. La corriente continua, que es lo que generalmente vas a ver en el 95% del coche, la corriente continua lo que significa es que si tú ves el voltaje en función al tiempo, esa corriente no cambia de voltaje ni cambia su sentido, porque siempre va en el mismo sentido. La electricidad va siempre en el mismo sentido. Generalmente del negativo al positivo, lo que pasa que eso lo puedes investigar si quieres, por temas de estandarizaciones y demás. Cuando tú haces un esquema eléctrico, haces que la corriente vaya en el sentido del positivo a negativo, pero realmente es al revés. Eso lo iremos viendo con ejemplos en el coche y otros. Entonces, la corriente continua a ti ahora mismo es la que más te va a interesar porque es la mayoría de lo que ves en el coche. Y vuelvo a repetir, el voltaje y el sentido de la corriente va siempre en el mismo sentido y su valor siempre es constante. Si tú en el coche tienes 12,6 voltios y tú miras lo que le entra a una centralita de motor, pues verás que le entra 12,6 voltios constantes. Ahora, hay otro tipo de corriente que se aplica a otro tipo de historias y es la corriente alterna. La diferencia en la corriente alterna con respecto a la continua es que el valor y el sentido de la corriente alterna cambia. Es un poco contraintuitivo verlo, pero realmente si tú ves la corriente alterna con un osciloscopio, como veremos ahora a modo de ejemplo, verás que la corriente va cambiando de sentido positivo, sentido negativo, sentido positivo, sentido negativo. Lo que hace es la fuente de alimentación va cambiando de polaridad. En algunos momentos es positivo y en otros momentos es negativo. Por eso verás que va cambiando de valor. ¿Dónde puedes encontrar este tipo de corrientes? En el enchufe de tu casa, en las líneas de alta tensión, en el alternador del coche. El alternador del coche lo que produce realmente es corriente alterna que después se transforma en corriente continua para alimentar y cargar la batería del coche y que la batería del coche sea la que alimente todos los circuitos eléctricos del coche. Por esto realmente no te preocupes mucho, solo que te centres en que en el coche generalmente lo que vas a encontrar es corriente continua y en casa, líneas de alta tensión, en algunos motores eléctricos, etcétera, verás corriente alterna, porque esta es mucho más fácil, por ejemplo, de transportar a largas distancias y es más fácil de transformar esta en esta que al revés. Pero esos son temas que podrías investigar tú por tu cuenta, ver la diferencia más en detalle de corriente alterna versus corriente continua, pero a ti lo que te importa ahora mismo es que en el coche casi todo lo que vas a ver es esto. Para que veas de manera muy clara el tipo de corriente que hay, ya puede ser continua o puede ser alterna, como en los enchufes, te lo voy a mostrar de dos maneras. Incluso antes de meterme a cómo se usan cada una de las herramientas eléctricas que podemos tener y usar más habitualmente, como puede ser un multímetro y un osciloscopio. Desde ya te digo que le pierdas todo miedo a usar cualquiera de las dos herramientas, porque vas a ver que es mucho más fácil de lo que parece una vez entendido qué es lo que vas a utilizar. Si tú sabes utilizar una llave dinamométrica, unas llaves de carraca y demás, es igual que utilizar estas herramientas. Hay que conocerlas, saber cómo se usan y una vez entendido lo que te muestra cada uno de ellos, es mucho más fácil
todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica de cualquier vehículo. Entonces, para que te vaya sonando, y ya tendremos capítulos dedicados a ellos y tienes más vídeos en el canal usando osciloscopios y multímetros, pero veremos más en detalle desde el principio cómo se usan cada uno de ellos. Te comento, el multímetro puedes utilizarlo para un mogollón de cosas, desde medir voltajes, intensidades, resistencias, continuidad, etcétera, etcétera, que ya iremos viendo. Y para que le pierdas el miedo, porque en mi experiencia la gente al osciloscopio le tiene un pánico terrible y únicamente lo tocan para apartarlo de su lado, el osciloscopio, a diferencia del multímetro, el osciloscopio única y exclusivamente mide voltaje. Única y exclusivamente mide voltaje, con lo cual, ya para irle perdiendo el miedo, si tú ya sabes medir voltaje con un multímetro, sabes utilizar un osciloscopio. Lo que pasa que a diferencia del multímetro, el osciloscopio te muestra cómo cambia ese voltaje en función al tiempo. Ya está. Este te da la media del valor del voltaje y este te muestra cómo cambia ese voltaje con el tiempo. Por eso ahora mismo voy a utilizar un osciloscopio para que veas la evolución del voltaje y un multímetro para que veas la media. Bien, empezamos con el multímetro. Ya te digo que tendremos un vídeo dedicado única y exclusivamente a cómo utilizar esta herramienta, que es la más básica, basiquísima de todas, y te animo desde ya a que te hagas con uno. No hace falta que te gastes un pastón, con que te compres uno decentillo de 15 euros, te vale para todo lo que vas a hacer e ir practicando. Entonces, por ahora me olvido de este amigo. El multímetro, como viste antes, para mirar el voltaje de esta batería, que yo te he comentado que esta batería, generalmente todas las baterías, tanto sean de litio, de plomo ácido, AGM o cualquier tipo de batería como tal, son corriente continua, es decir, su valor va a ser constante y su sentido también. Entonces, para que lo veas, pongo el polímetro en medición de voltaje, ahora mismo en marca 0, y tenemos, como vimos antes, 12,6 voltios. Pero claro, los multímetros no te marcan si este voltaje cambia de sentido o cambia de valor muy rápido. Lo único que te va a hacer es mostrarte la media del valor que está midiendo, y ya veremos realmente cómo mide este tipo de herramientas para mostrarte ese valor. Ahora, el osciloscopio, te lo vuelvo a repetir, no le tengas absolutamente ningún miedo. Esto lo único que te mide es voltaje y te muestra cómo cambia ese voltaje en el tiempo. Ya está. Es exactamente igual que un multímetro en cuanto a cómo medir. Tienes una punta positiva y una punta negativa y tienes que pinchar para medir voltajes. Única y exclusivamente voltajes. Lo que te hace en diferencia contra esto es que este te lo va a representar en voltaje en el eje Y, es decir, en el vertical, y el tiempo en el eje horizontal. Te va a mostrar cómo va cambiando ese voltaje en caso de que cambie. Ahora, si yo te he dicho que estas baterías generalmente lo que tienen son todo corriente continua y esa corriente tiene un valor constante y no cambia en el tiempo, ¿cómo crees que va a ser esa línea? Que ya lo vimos antes en la pizarra. ¿Va a cambiar o va a ser un valor constante, una línea recta de un valor de voltaje y un valor de tiempo? Vamos a verlo. Lo que hago es pinchar la pinza positiva, la pinza negativa, ¿y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una línea recta. Además yo lo tengo en la escala de 5 voltios por división, que eso ya entraremos en detalle, y lo que te está diciendo es, desde el 0 tienes 2 cuadritos y medio de voltaje, es decir, tienes los 12 voltios aproximadamente que estuvimos viendo antes. ¿Y qué hace ese voltaje? Que es lo más importante, que es lo que quiero que veas ahora. Ese voltaje, si te fijas, no cambia. Es una línea completamente recta, un valor constante y un sentido constante de la corriente. Esto es corriente continua. Y te vuelvo a repetir, este es el tipo de corriente más habitual que verás en el coche. Otro ejemplo, en el caso de la pila de 9 voltios que vimos antes, como viste, si yo pincho para medir el voltaje de la pila, te da eso, los 9,5 voltios que vimos antes, y si lo miro con el osciloscopio, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo y dónde estará la línea que vas a ver? ¿Será constante? ¿Estará más arriba o más abajo en el osciloscopio que lo que hemos visto con la batería de 12 voltios? Yo te animo a que todas estas respuestas las apuntes en los comentarios para que después tú veas si realmente lo pillas o no. Aquí no hay ni preguntas ni respuestas absurdas. Aquí lo único que estamos haciendo es intentar aprender y aprender entre todos. Pincho la parte positiva igual que antes con la pinza positiva, pinza negativa. ¿Y qué tenemos aquí? Como puedes ver, la línea está más abajo que la que has visto antes de los 12 voltios, con lo cual el voltaje, que es la línea vertical, está más abajo, el valor es más pequeño, y sabes el valor porque ahora mismo estás en una escala de 5 voltios por cuadradito de lo que ves en pantalla y tienes casi 2, con lo cual tienes esos 9 voltios. ¿Y qué es lo que hace la línea con respecto al tiempo?
ser constante. 9 voltios de corriente continua. Ahora vamos a ver la corriente alterna. Pues ya has visto dos ejemplos de lo que es corriente continua, que como te digo va a ser lo más habitual que toques, especialmente en los coches. Ahora, si te dedicas a instalaciones de casa y cosas así, lo que tendrás será generalmente corriente alterna. Y ya depende de dónde vivas, los valores van a ser unos u otros. Aquí en España lo que tenemos es lo que llega al enchufe de casa, entre 220 y 240 voltios de corriente alterna a 50 hercios. ¿Qué significa eso de los hercios? Que vas a ver que el sentido de la corriente, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, va cambiando 50 veces por segundo. Por eso vas a ver que cuando pinchemos con el polímetro vas a ver un valor constante, porque el polímetro, como te dije antes, lo que va a hacer es la media del voltaje que lee, es decir, vas a ver un valor, que generalmente estará en 230 voltios, si todo está bien, pero cuando pinchemos esto mismo en el osciloscopio, ahí sí que vas a ver la diferencia de lo que es corriente alterna y corriente continua, porque vas a ver una gráfica completamente distinta a lo que has visto antes y entenderás qué es lo que hace la corriente. Bien, enchufe de casa, lo tengo ahí conectado. Un segundo, Petrohead. Antes de nada, un pequeño disclaimer. En el tema de la electricidad no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Hay que tener cuidado con lo que haces, hay que utilizar siempre las medidas de protección adecuadas. Y lo que vamos a estar utilizando aquí son voltajes pequeños de 12 voltios, 9 voltios, voltajes pequeños, pero también estaremos viendo temas de voltajes más altos y todo lo que sea a partir de 60 voltios se considera alta tensión y a partir de ahí esto te puede hacer pupita. Los 230 voltios que llegan aquí a este enchufe te pueden hacer pupita, entonces cuidado con lo que haces. Siempre utiliza las medidas de protección necesarias y si no tienes claro lo que vas a hacer, antes estudia y practica con voltajes más pequeños tipo la batería de tu coche, pero siempre con mucha precaución, ¿vale? Ve pasito a paso, no le tengas miedo, pero sí respeto, que esto puede hacer pupita. Bien, enchufe de casa, lo tengo ahí conectado, y lo mismo, si quieres medir voltaje, te lo voy a ir repitiendo para que se te vaya quedando, el voltaje lo mides en paralelo, entonces lo que haces es poner una de las puntas, otra de las puntas, y... ¡oh! 0. 0, 0. Vale. Pues esto es una cosa importante. Esto te va a pasar muchas veces, no te digo mirando instalaciones de casa, sino generalmente en el coche. Tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo y tienes que conocer las herramientas que estás utilizando. En este caso concreto de este polímetro, aunque la escala que te viene aquí te permite leer voltaje en corriente alterna y corriente continua, lo que tienes que hacer con este polímetro en concreto es cambiarle el modo de DC, que es donde estaba antes, a modo AC, DC, corriente continua, AC, corriente alterna. Tú no te preocupes porque el tema de cómo usar polímetros, y además tenemos varios de distintos modelos en el que verás cómo usar polímetros tanto automáticos como manuales, pero lo fundamental es que tienes que conocer la herramienta que estás utilizando, con lo cual, si yo esto lo tengo en DC, no estoy midiendo corriente continua, estoy midiendo corriente alterna, con lo cual tengo que cambiarlo a AC. ¿Y qué es lo que tengo ahí? 236 voltios, pero si te fijas el valor no cambia. El valor no cambia, el polímetro lo único que te hace es darte la media de los valores que está midiendo. Y como los polímetros generalmente no son lo suficientemente rápidos como para mostrarte todos los valores instantáneos, lo que te hace es mostrarte la media. ¿Qué pasa si yo ahora en vez de utilizar un polímetro, utilizo un osciloscopio? Vas a ver de forma mucho más clara cómo es la corriente alterna. Ahora lo que voy a hacer es conectar el polímetro a las puntas del osciloscopio para que me sea más fácil. Es decir, estoy alargando los cables únicamente, en vez de tener que meter esto por el enchufe. Y lo que hago es ponerle una de las puntas, otra de las puntas, y antes de que lo veas, piensa, ¿qué es lo que vas a ver aquí? ¿Qué es lo que vas a ver en el osciloscopio? ¿Vas a ver una línea recta como antes? ¿O siendo corriente alterna vas a ver cómo la corriente va cambiando de sentido y de valor? Pinchamos. Ahí lo tienes. El valor de la corriente cambia. Fíjate que es completamente distinto a lo que viste antes. Esto ya no es una línea recta con un valor constante de 236 voltios. Es una gráfica senoidal, que es como se llama así en este tipo de corrientes, y vas a ver que el valor cambia de un valor más alto a un valor más bajo, va cambiando con el tiempo. Esto es corriente alterna. Esto en el coche, generalmente la única vez que vas a ver este tipo de corrientes es en el propio alternador y seguramente no llegas ni a medirla.
Porque tras un puente de diodos y demás historias varias, lo que haces es, el alternador transforma esta corriente en una corriente que sea válida para cargar la batería de 12 voltios del coche que usa corriente continua. Pero ya estás viendo que en tu casa lo que te llega es corriente alterna. Y tú cuando conectas el cargador de tu móvil o conectas un cargador de portátil, la televisión y todo eso, lo que hace el transformador que tú estás conectando a la corriente eléctrica es transformar esta corriente en una corriente continua de un valor constante. Bueno, pues una vez vistos los ejemplos prácticos de lo que es la diferencia de corriente alterna y continua, en cuanto al voltaje, ya que son distintos tipos de voltaje, a la hora de utilizar las herramientas eléctricas, como has visto, hay que saber cómo utilizarlas, te muestro cómo se suelen representar el voltaje en corriente continua y el voltaje en corriente alterna para que cuando veas el vídeo de cómo usar específicamente un multímetro te vaya sonando. El voltaje en corriente continua generalmente se suele representar en los aparatos de medición de esta manera: una V, una serie de puntitos o rayas y una línea continua. Esto es como tienes que seleccionarlo tú en las herramientas de medición para medir voltaje en corriente continua. Y el voltaje en corriente alterna es el mismo símbolo de voltios, pero generalmente el símbolo es así, esta especie como de signo parecido al igual, desigual. Todo esto en función al voltaje, pero si lo recuerdas quedan más magnitudes como son la intensidad, la resistencia y la potencia y cómo se relacionan entre todas ellas. Vamos a verlo. Siguiente concepto fundamental en el tema de la electricidad básica es la intensidad de corriente. Bien, Petrohead, la intensidad de corriente, ¿qué es? La intensidad de corriente es básicamente cuánta electricidad pasa a lo largo del tiempo por determinado sitio. Punto. Eso es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se representa generalmente por una A o una I y se mide en amperios y sus derivados, ¿vale? Que ya lo veremos después en el tema de las escalas de miliamperios, microamperios, megaamperios, etcétera, ¿vale? Pero para que sepas que se mide en amperios, que te vaya sonando. Si tomamos el mismo ejemplo de antes con dos depósitos de agua, pero a diferencia de antes lo que tenemos es el mismo depósito de agua con la misma cantidad de agua, pero a diferencia de antes tenemos la salida de ese depósito en uno una tubería mucho más grande, con más diámetro, y en otro una tubería mucho más pequeña. Si tenemos la misma cantidad de agua, la misma altura y demás, ¿qué tendremos? ¿El mismo voltaje o distinto voltaje? Correcto. En los dos depósitos, al haber la misma cantidad de agua, como vimos, van a tener el mismo voltaje, es decir, la misma fuerza para que los electrones se muevan. Imagínate que como teníamos antes, la batería 12,6 voltios, en ambos depósitos, misma fuerza, pero al tener distintos diámetros de tubería, distintos diámetros de cable, pues lo que vamos a tener es una intensidad distinta en ambos de ellos. La intensidad podemos hacer el símil con el agua a que sea el caudal de agua, ¿vale? A mayor caudal de agua, mayor intensidad. Entonces, si tenemos el mismo depósito con las dos tuberías y abrimos en este caso la válvula de paso del agua, saldrá una cantidad de agua, la que sea. Si tuviésemos aquí un caudalímetro, veríamos un valor. Pero si abrimos la misma válvula en el otro depósito teniendo una tubería más pequeña, la intensidad que sería más pequeña en este caso o más grande que en este. ¿Se ve? Correcto. En la intensidad, es decir, el caudal de agua que saldría de este depósito con una tubería más grande, la intensidad sería mayor en este caso que en ese caso de ahí. ¿Se pilla? Intensidad. Hazle el símil con el agua a la cantidad de agua que pasa por una tubería. Igual que la intensidad eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un conductor eléctrico en determinado tiempo. Punto. Imagínate que en el caso anterior lo que habíamos hecho era cerrar el paso del agua, con lo cual aquí no tendríamos agua, sí tendríamos voltaje, es decir, puedes tener voltaje en un circuito abierto, es decir, sin que pase electricidad, pero en un circuito abierto o con la válvula de paso cerrada, lo que no tienes es intensidad, no circula el agua, ¿vale? Así que es importante tenerlo en cuenta. En un circuito eléctrico abierto puedes tener voltaje, pero no intensidad, y en un circuito cerrado tienes voltaje y tienes intensidad, es decir, tienes circulación o caudal del agua.
Ahora, en cuanto a la intensidad de corriente, como vimos antes con el voltaje y los tipos de corriente que había, la intensidad puede ser tanto en corriente continua como en corriente alterna. Y en los aparatos de medición tipo los multímetros se representarán de una manera u otra, porque no es lo mismo medir corriente alterna que medir corriente continua. Entonces, para que te suene, la intensidad en DC, es decir, en corriente continua, se representa generalmente en los aparatos de medición de esta manera, con una I, igual que antes con el voltaje, una serie de puntitos y una raya continua. Y en la intensidad de corriente alterna se representa, al igual que el voltaje, en este caso con una I y con el simbolito este de desigual. Un tema muy importante es lo que he comentado al principio. En un circuito eléctrico abierto puede haber voltaje, pero no hay intensidad, no hay flujo del agua. En cambio, en un circuito cerrado hay voltaje, pero si está cerrado y la lámpara se está encendiendo, hay una circulación de intensidad eléctrica. Es decir, hay una serie de amperios que pasarán por ahí para hacer trabajar a los componentes que están en el circuito, tipo las bombillas. Entonces, para medir la corriente eléctrica de la forma más habitual, si tienes un polímetro o guarrindongo, es en serie. Ya veremos qué es eso de en serie y en paralelo, como te ha sonado antes, cuando estemos viendo los vídeos del uso del polímetro y otros, pero que tengas claro que en serie lo que significa es que si tú tienes un circuito eléctrico y tienes una fuente de alimentación, una batería o lo que sea, en este caso, como hemos visto antes, una batería de 12,6 voltios y una bombilla que está luciendo y que por aquí pasa una intensidad eléctrica, que por eso la bombilla se enciende, el voltaje, si el circuito está cerrado, es 12,6 y la intensidad será la que sea. Pero si tú abres el circuito, tendrás voltaje, pero no tendrás circulación de corriente, con lo cual no tendrás intensidad. Ahora, para medir esa intensidad con un polímetro, lo que tienes que hacer es abrir el circuito e intercalar el polímetro en él, ¿vale? Es decir, tienes que ponerte en serie en el circuito eléctrico. A diferencia del voltaje, que tú el voltaje lo que haces es medirlo en paralelo y por lo tanto no tienes que abrir el circuito. Esa es la desventaja de medir intensidades con un polímetro normal como este. Pero lo veremos también en los capítulos dedicados a esa herramienta, aunque ya tenemos uno hecho, pero lo refrescaremos para que quede más claro. Si tú quieres medir intensidad eléctrica, es decir, la cantidad de electricidad que pasa por un circuito o la cantidad de agua que pasa por una tubería, puedes abrir el circuito e intercalar el polímetro en serie, pero como hay ocasiones en las que no es posible abrir el circuito, no es posible cortar el cable e intercalar el aparato de medición, lo que tenemos son pinzas amperimétricas. Que esto ya veremos cómo funciona, pero esto te permite medir generalmente intensidad, hay otras que te permiten medir, como en este caso, voltaje, pero en este caso, por ejemplo, esta te mide solo intensidad y esta te mide intensidad y voltaje con unas puntas como si fuese un polímetro normal. Todo esto ya lo veremos en su momento, pero lo bueno de estos aparatos es que si tú imagínate que quieres medir qué intensidad está pasando por este cable en un circuito cerrado, si tú quisieras utilizar un polímetro normal, tendrías que cortar el cable o sacarlo de un extremo y conectarle ahí las puntas del polímetro, es decir, hacer como de cable para medir qué intensidad pasa por ahí, pero en otros casos te es mucho más útil utilizar este tipo de aparatos, que ya veremos cómo funcionan y cómo se usan, y lo que hará para medir esa intensidad, sin abrir el cable, lo que hará será pasar la pinza perimétrica por el cable y te dará un valor de amperios, que es la unidad en la que se mide la intensidad eléctrica. ¿Sí? Así que resumiendo, tenemos voltaje, que es la fuerza con la que se empujan los electrones, y tenemos intensidad, que es la cantidad de electrones que pasan por un sitio en concreto en un tiempo determinado. ¿Qué nos queda? Resistencia. Vamos. Bueno, ya hemos visto voltaje, hemos visto intensidad y nos queda una tercera magnitud fundamental, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica. Como su nombre indica, la resistencia es la oposición al paso de la corriente y, en el símil con el agua, el paso del agua. ¿Vale? Es decir, cuánto le cuesta a esa corriente eléctrica o ese agua pasar por determinado conducto en función al tiempo. Esto es fundamental, al igual que las otras dos magnitudes, en cualquier circuito eléctrico. Y haciendo el símil del agua,
tenemos el mismo ejemplo de antes, que es mismos dos depósitos con la misma cantidad de agua, es decir, mismo voltaje, la presión del agua es la misma y tenemos las tuberías de ambos son iguales, salvo en un punto en concreto de este que la tubería se hace más pequeña. Si tú piensas en el agua, cuando tienes una tubería más grande y la haces más pequeña o le pones una especie como de obstrucción ahí para evitar que pase parte del agua, ¿qué es lo que haces con la resistencia al paso del agua? La aumentas. Es decir, si tú tienes un conducto o una obstrucción en el que evitas que parte de esa corriente o parte de ese agua fluya, es decir, fluirá una menor cantidad de agua, con lo cual la intensidad eléctrica será menor, la resistencia será más alta. La resistencia eléctrica generalmente se representa con la letra R y su unidad de medida son los ohmios, con el símbolo de omega, que es el que verás habitualmente en los polímetros y cualquier otro aparato de medida. Lo fundamental de la resistencia eléctrica es que, por cómo funcionan las herramientas de medición, que ya veremos más adelante, lo que hay que hacer siempre, imagínate que quieres medir la resistencia de este punto de aquí, lo que tienes que hacer es hacerlo siempre con el componente aislado del circuito, para medir exactamente qué resistencia tiene ese componente. Por eso lo fundamental es cualquier medida de resistencia que hagas tiene que ser con el componente desconectado del circuito y evidentemente sin ningún tipo de alimentación eléctrica. Ya hemos visto varios ejemplos de esto en varios vídeos del canal, en el que, por ejemplo, cuando estuviste viendo el vídeo de cómo funciona el CAN bus del automóvil, que te dejo el enlace por aquí y en la descripción, vimos que cuando tú tienes que medir la resistencia eléctrica de todo el sistema de CAN bus, tienes que quitarle la batería y pinchar en dos puntos en concreto para medir la resistencia de todo el circuito, y te tiene que dar un valor X. Pues es fundamental en la medición de resistencia de cualquier circuito eléctrico que le quites la alimentación, es decir, que le quites la batería, y que si quieres medir la resistencia concreta de un elemento concreto, lo desconectes de todo lo demás. Porque por cómo funcionan los polímetros, que ya lo veremos más en detalle en próximos capítulos, lo que hace es meter una pequeña corriente eléctrica para, a base de cálculos, determinar cuál es la resistencia. Entonces no puedes tener ninguna otra cosa conectada, ninguna fuente de alimentación, porque si no lo vuelves loco. Ahora, la resistencia eléctrica, como vimos al principio de todo sobre qué era la electricidad y cómo funcionaba, la resistencia eléctrica va en función a los componentes, a los materiales que estés utilizando. Por eso, la resistencia eléctrica de materiales conductores de la electricidad, véase el acero, el cobre, el aluminio, es una resistencia eléctrica baja. Pero resistencia eléctrica de materiales aislantes, véase el aire, el cartón, el plástico, la resistencia eléctrica de esos materiales es muy alta y solo dejará conducir la electricidad en voltajes muy altos. Y te pongo varios ejemplos para que entiendas el concepto de resistencia eléctrica. Petrohead pregunta: ¿el aire es conductor o es aislante? Déjamelo ahí en los comentarios. Pues bien, el aire es aislante. Lo que pasa es que los aislantes no son aislantes para siempre ni en todas las condiciones. Los aislantes van en función al voltaje que se le aplica. Un material es aislante a determinado voltaje. Por eso, si tú tienes una batería eléctrica como esta y tienes dos cables conectados, uno al positivo y el otro al negativo, es decir, aquí tengo voltaje ya, ¿vale? Y se puede comprobar con el polímetro. Ahí puedes ver que tenemos 12,6 voltios, es decir, en los cables estos hay voltaje. Entre este punto y este punto, aunque haya voltaje al ser un circuito abierto, y es abierto porque estoy en un material aislante como es el aire, aquí no hay ningún tipo de flujo de electricidad, no hay ningún tipo de intensidad de corriente entre este punto y este punto, porque el aire es aislante. Pero dime un ejemplo que conozcas en el que sí que se pueda transmitir electricidad por el aire. Y no solo lo puedes ver, lo puedes oír. Correcto. Las tormentas eléctricas producen rayos. Los rayos es transmisión de electricidad desde las nubes que tienen carga positiva a la Tierra que tiene carga negativa. Es decir, hay un flujo de electricidad entre la parte positiva y negativa, es decir, hay una intensidad de corriente que va de la parte positiva a la parte negativa. Por eso ves el rayo. Eso es electricidad. Pero los rayos, ¿a qué voltaje funcionan los rayos? ¿Qué? ¿20.000, 30.000, 100.000 voltios? ¿Vale? Entonces, si esta batería tuviese 30.000 voltios, si yo acercase estos
dos terminales eléctricos, vería un arco que salta desde el negativo hasta el positivo y eso es una transmisión de electricidad. Por eso el aislante eléctrico como tal tiene una resistencia muy alta, en este caso el aire, pero una resistencia muy alta en función al voltaje que se le aplica al circuito. Por eso con 12 voltios no tiene ningún problema, aquí no hay ningún salto de corriente, pero cuando hay un rayo, aun siendo el aire un material aislante, cuanto más aumentas el voltaje, al final se produce un arco eléctrico y transmisión de electricidad. La resistencia eléctrica del aire es muy alta. Ahora, la resistencia de materiales como por ejemplo el acero es relativamente baja. Por eso, si yo cogiese ahora estos dos mismos cables unidos a la batería y los pegase a esta mesa conectado a la batería, lo que haría sería un cortocircuito, porque habría paso de electricidad de una punta a otra del cable. Evidentemente no lo voy a hacer. Y antes de entrar en capítulos más concretos sobre cómo funciona un polímetro, para que te suene y entiendas lo que vas a ver ahora, el polímetro, en cuanto tú haces la medición de resistencia eléctrica, que lo pones en el símbolo de omega, lo que hace el polímetro, ya que tiene una batería interna, una pila de petaca como la que has visto antes de 9 voltios, lo que hace es meter una corriente eléctrica por el negativo y sacarla por el positivo. Y en base a la corriente que ya sabe y la caída de voltaje, calcula la resistencia de un material. Cuando mide resistencia eléctrica, cuanto más baja sea la resistencia en ohmios, más conductor es el material. Cuanto más alta sea la resistencia, más aislante es el material. ¿Cómo puedes medir con un multímetro la resistencia del aire? Conectas el polímetro, como ya veremos en su momento en el capítulo, lo pones en resistencia y ahora mismo estoy midiendo la resistencia del aire. Este polímetro está intentando llevar corriente eléctrica desde este punto hasta este punto y como el material es aislante, lo que te marca el polímetro es 0L en la escala de megaohmios. Que después el tema de los megas, los mil y todo eso lo veremos después. Pero que sepas que es megaohmios, es la escala más alta, es decir, mega son 1.000.000 de ohmios y te está diciendo 0L que es overload, es decir, fuera de la escala. El polímetro no es capaz de medir la resistencia eléctrica del aire porque es tan alta que no le da para medirlo. Pero si en cambio cojo esto mismo sin tocar nada más y mido la resistencia de la mesa, si te fijas ahí, lo que está marcando ahora mismo son 0,16 ohmios. Es decir, ahora mismo es capaz el polímetro de pasar corriente desde esta punta hasta esta punta a través de la mesa. Y da igual en qué punto lo ponga. Si yo lo pongo aquí o aquí, ves que el valor aproximadamente es el mismo, 0,17 ohmios. Y hay otros materiales, como por ejemplo tú mismo, que tienes cierta resistencia eléctrica. Si hemos visto que la resistencia del aire es prácticamente infinita, medido con este polímetro, la resistencia de esta mesa es 0,17 ohmios. Por ejemplo, este cable que me has visto utilizar antes, la resistencia es 0,19. Es decir, este cable, aun siendo un cable eléctrico, por la sección que tiene, el material que es y demás, tiene más resistencia eléctrica que esta mesa. Y ahora ponemos un tercer ejemplo que es tú mismo. Tú mismo, al estar hecho de átomos, como vimos al principio, tienes una serie de características en cuanto a resistencia eléctrica. Haz la prueba, coge el polímetro y toca las puntas. En medición de resistencia. En mi caso concreto, lo que está haciendo el polímetro, tocando las puntas, es pasar una corriente eléctrica desde aquí, por todo mi cuerpo, hasta aquí, y medir cuál es la caída de tensión, y por lo tanto calcular la resistencia. En este caso me da 0,49 megaohmios. Pero por eso hay que tener mucho cuidado con cómo manipula la electricidad y que seas consciente de lo que estás haciendo, porque tu resistencia eléctrica no es igual siempre, ni en los mismos puntos de tu cuerpo. No es lo mismo la resistencia eléctrica que tengo en las manos a la resistencia eléctrica que tengo, por ejemplo, en la cara, que como puedes ver ahí, varía bastante, pero me está dando alrededor de 12 kiloohmios, es decir, unas 1000 veces menos resistencia en la cara que en las manos. Claro, en las manos pues la puedes tener más o menos, la piel más o menos dura, puede estar sudando o no, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución en cuanto al tema eléctrico, saber qué es lo que estás haciendo. Seguro que tus padres te lo dijeron 3.000 millones de veces cuando eras pequeño. Niño, no toques los enchufes y mucho menos con las manos mojadas. Y dices, ¿y eso por qué narices? Te pongo el ejemplo. Si hemos visto que yo en las manos tenía 0,25 megaohmios, si yo tengo las manos mojadas, es decir, me las chupo, la resistencia ha pasado a 23 kiloohmios, es decir, unas 1000 veces menos resistencia
con las manos mojadas que con las manos secas. Por eso hay que tener mucho cuidado al hacer cualquier tipo de manipulación eléctrica. Si es alto voltaje, utiliza siempre guantes y, por supuesto, no lo toques con las manos mojadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la resistencia eléctrica de mi cuerpo en la lengua o cualquier otra superficie húmeda? Vamos a ver. Unos 20 kiloohmios. Por eso verás en las películas que lo típico, que echan agua en el suelo y un tío con los pies descalzos y le meten corriente. Claro, es mucho más fácil, dado que la resistencia, cuando está la piel húmeda o tienes sudor o tienes las manos mojadas, la resistencia cae muchísimo, con lo cual al mismo voltaje te pasará más intensidad. Y esto que acabo de decir, de cuanto menos resistencia para el mismo voltaje pasará más intensidad, ¿cómo lo sé? Pues muy fácil. Una ley que a partir de este momento va a ser tu nuevo Dios en cuanto a temas eléctricos y vas a ver la relación entre voltaje, intensidad y resistencia eléctrica, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, tu nuevo Dios. Ya está. Esto te debe de sonar seguramente del colegio y podrías pensar que esto no tiene ningún tipo de aplicación práctica. Pues no. Te garantizo que esto sí tiene aplicación práctica y todo lo que vas a hacer en tu coche en cuanto a tema eléctrico se aplica a esto. Sí o sí. La ley de Ohm, ¿qué es lo que te dice? Te muestra cómo se relacionan las diferentes magnitudes eléctricas básicas que hemos visto hasta ahora, que es el voltaje, intensidad y resistencia. A modo de resumen, el voltaje era la fuerza con la que empujaban los electrones, la intensidad es la cantidad de corriente eléctrica que pasa por un sitio y la resistencia es la oposición a ese paso de corriente. Pues la ley de Ohm la relaciona entre sí. Y vas a ver ahora la aplicación práctica de todo esto con unos ejemplos. Esto es muy fácil de entender y no hay nada que memorizar. Este tipo de dibujos y este tipo de fórmulas las encuentras en internet en medio segundo. Pero para que lo entiendas, generalmente lo puedes encontrar así, con este triangulito con V de voltaje, I de intensidad, R de resistencia y pintadas así. O al revés, ¿vale? La I con la R da igual. Esto es una forma mnemotécnica muy fácil para recordar la ley de Ohm, que es, si quieres ver cómo se calcula determinada magnitud, tienes que seleccionarlas y a ver cómo te queda en el resto. Un ejemplo, si quieres saber cómo se relaciona el voltaje con las otras dos, es el voltaje, que es la intensidad por la resistencia. ¿Cómo calculo la intensidad? Que es el voltaje entre la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? ¿Cómo se relaciona con las otras dos? Es el voltaje entre la intensidad. Con esto podrías pensar que esto no tiene ningún tipo de aplicación práctica y que has vuelto a tecnología en el colegio. Pues no, te lo muestro con unos ejemplos. Ejemplos de la aplicación práctica de la ley de Ohm y por qué es tan importante, aunque ahora mismo no te lo parezca. Coge una pila de petaca, cualquiera, la que tengas por ahí, 9 voltios, como hemos visto antes. 9 voltios es baja tensión, es decir, no debería de suponer un peligro para mi integridad ni para la tuya. Y de hecho, lo podemos ver. Si recuerdas lo que hemos visto antes de la resistencia eléctrica, vimos que la resistencia eléctrica de mis manos era mucho más alta que la de mi lengua. Entonces, por eso, yo puedo coger el positivo y el negativo y hacer un cortocircuito entre ellos tocándolo así. Yo ahora mismo estoy cerrando el circuito. Dado que hay un voltaje en esta pila, está pasando cierta corriente desde este punto de mi dedo hasta este punto de mi dedo y vuelta a la pila. Y te lo demuestro de una manera muy fácil. Ahora mismo tengo el polímetro puesto en medición de intensidad y lo que voy a hacer es medir miliamperios. Ya lo veremos cuando nos pongamos con el vídeo este en concreto, pero vamos a ver medición en miliamperios. Como dije anteriormente, si tú lo que quieres hacer es medir intensidad eléctrica con un polímetro, lo que tienes que hacer es abrir el circuito. Y aunque veremos ejemplos más concretos más adelante, lo que voy a hacer es crear con mi propio cuerpo un circuito eléctrico con la pila, el polímetro y mis dedos para que veas que realmente sí que está pasando electricidad por mi cuerpo y de vuelta a la pila. Uno el negativo y ahora toco el positivo con mi dedo y conecto mi dedo al polímetro. Ahora mismo está marcando 0 miliamperios y en cuanto yo me ponga esta pinza, ¿qué marca aquí? Ahí lo puedes ver, está marcando 0,018 miliamperios. Es decir, una corriente muy pequeña, pero aún así estás viendo que hay corriente y lo puedo mostrar si yo abro el circuito. 0,017. Bien.
Es una corriente eléctrica que es tan pequeña que mi cuerpo apenas lo nota. Pero ¿dónde podría bajar tanto la resistencia eléctrica de mi cuerpo para que sí que note una corriente eléctrica? Y seguro que esto lo has hecho de pequeño. Coge la pila de petaca y chúpala. Si estás un poco dormido, esto te va a venir de puta madre. ¿Por qué si notas la corriente eléctrica en tu lengua y no en tus dedos? Pues por exactamente el mismo motivo que vimos antes con la resistencia eléctrica. Con la ley de Ohm, por cómo viste que se relacionaban, el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para el mismo voltaje, si tú subes mucho la resistencia, como has visto en mis manos, la intensidad que hace baja. Pero si tú bajas la resistencia, para el mismo voltaje, ¿qué hace la intensidad? Sube. Por eso, si yo ahora hago exactamente lo mismo que he hecho con el ejemplo con los dedos, si yo creo un circuito eléctrico entre la pila, el polímetro y mi cuerpo, en este caso ahora la lengua, sí que voy a notar la corriente eléctrica y vas a ver que la corriente eléctrica en mi lengua, y por eso lo notas, es mucho más alta que cuando lo cierras el circuito eléctrico con los dedos. A ver, esto no es recomendable hacerlo en casa, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos, todo por la ciencia. Y quema. ¿Cuánto he marcado? 1 miliamperio. Bueno, ahí se nota. Esto no lo haga mucho tiempo porque al final te vas a churruscar la lengua, ¿vale? Pero ahí lo has visto. Hay una relación directa entre voltaje, intensidad y resistencia. Para el mismo voltaje, si bajas la resistencia, aumentas la intensidad. Otro ejemplo. Batería de coche, como has visto antes, estaba completamente cargada, a 12,6 voltios. Lo demostramos otra vez, lo veremos más adelante en los vídeos del polímetro. Ojito, cuidado con cómo poner las puntas cuando mides intensidad y voltaje y demás. Eso, estate muy atento en los próximos capítulos porque es extremadamente fundamental si no quieres crear un cortocircuito. Bien, pues voy a poner esto para medir con voltaje otra vez para que veas que realmente la batería está cargada. Ahí puedes ver los 12,6 voltios. Entonces tengo un voltaje más alto que con esta pila. Si yo aquí no notaba nada, pero aquí sí, ¿qué pasará si yo toco directamente la batería de 12 voltios con mis manos? La resistencia, recordemos que en mis manos era mucho más alta que en la lengua, con lo cual, si yo hago así, no me pasa absolutamente nada, porque no lo noto, pero no significa que la corriente no esté pasando desde mi dedo, por todo mi cuerpo, hasta el otro dedo, buscando siempre la electricidad el camino más corto. Te demuestro que sí que pasa corriente, haciendo exactamente el mismo ejemplo que en el caso anterior con la pila de 9 voltios, que es hacer un circuito eléctrico entre el polímetro y yo mismo. Lo pongo en medición de intensidad, miliamperios, de corriente continua, e intercalo el polímetro en serie para medir la intensidad de este circuito. Ahora, punta positiva al positivo de la batería, punta negativa a mi mano y de mi mano a la batería. Pasamos de marcar 0 porque el circuito está abierto a 0,21 miliamperios. Es una corriente eléctrica que es tan pequeña que realmente no lo notas. Ahora, ojito, cuidado en repetir el ejemplo de antes. Ni se te ocurra, y te digo ya, ni se te ocurra coger los mismos cables y hacer lo mismo que con la petaca, la pila de petaca. Ni se te ocurra chupar los bornes de la batería. Ni se te ocurra. Te lo digo desde ya. Porque la intensidad que te puede proporcionar esto es muy baja, ¿vale? Esto no supone ningún tipo de peligro para ti. En cambio, una batería de coche como estas te puede matar directamente. No chupes la batería, por favor te lo pido. ¿Y por qué digo esto? Una batería de coche es una fuente de alimentación de voltaje constante, 12,6 voltios, e intensidad variable. Eso lo veremos más adelante cuando estemos viendo circuitos eléctricos y comprobaciones en el coche, pero que sepas que, aunque la diferencia de voltaje entre esta pila de 9 voltios y esta batería de 12 voltios es muy pequeña, la intensidad que te puede dar esta batería puede matarte varias veces. Esta batería, y lo puedes ver en la batería de tu coche, todas las baterías tienen una serie de especificaciones y esta en concreto te dice que son 12 voltios, 60 amperios hora, es decir, que esta batería descargando 60 amperios duraría 1 hora y que la capacidad de arranque en frío son 540 amperios de intensidad eléctrica que te puede dar en una simple descarga. Por eso es capaz de mover el motor de arranque.
Para que te hagas una idea, y te lo puedo dejar en pantalla, una tabla de las intensidades eléctricas y el tiempo, a partir de las cuales empiezas a notar cosquillitas, daño y después la muerte. En esa tabla puedes ver la serie de intensidades en miliamperios y el tiempo de duración, porque no es lo mismo recibir una descarga de tantos segundos que otros. Entonces, lo que es seguro es que aproximadamente 1 amperio te mata. 1 amperio, es decir, 1000 miliamperios. Aproximadamente a partir de ese valor, depende mucho de la resistencia que tenga cada uno, porque cada uno tiene una resistencia eléctrica diferente, pero ese valor te mata. Pues esta batería es capaz de descargar 540, es decir, te puede matar 540 veces de golpe. Entonces, no hagas ese tipo de pruebas, no chupes la batería. Y no la chupes porque la resistencia de tu lengua o de cualquier parte húmeda es mucho más pequeña que, por ejemplo, las manos secas, que como has visto, si le toco no pasa nada. Vamos a ver un último ejemplo, y este también te pido por favor que no lo repitas en tu casa, porque puede ser peligroso. Para que veas que mi resistencia, siendo muy alta, aunque yo cierre el circuito, la intensidad es baja, vamos a ver qué pasa en el caso contrario. Cuando la resistencia es muy baja y cierro el circuito, a ver qué es lo que pasa. Vamos a recordar cuánto tenía de resistencia este cable eléctrico. Ahí lo puedes ver, 0,19 ohmios. Con respecto a mis manos, son como 1.000.000 de veces menos resistencia en este cable eléctrico que en mis manos. Pues bien, si hemos dicho que con la ley de Ohm, para un mismo voltaje, si tú bajas la resistencia, sube mucho la intensidad, vamos a ver qué pasa si para el mismo voltaje bajamos mucho la resistencia, a ver qué pasa con la intensidad. Te repito que esto no lo hagas en tu casa, porque la puedes liar petardísima. ¿Qué es lo que voy a hacer? Exactamente lo mismo. Voy a cerrar el circuito, pero a diferencia de con mis manos, ahora con un cable con una resistencia muy pequeña. Chavales, no repitáis esto en casa. Vale, ahí como puedes ver, ¿qué es lo que está pasando? Cortocircuito. Estoy cortocircuitando el positivo con el negativo de la batería a través de un conductor eléctrico de baja resistencia. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que la intensidad sube muchísimo. La intensidad que pase por este cable puede ser a lo mejor el total de lo que da la batería, que puede ser varios amperios, y si lo dejas el tiempo suficiente, como la electricidad en su circulación lo que hace es crear calor, por eso cuando tienes un portátil notas que está caliente, un ordenador, el móvil si lo usas mucho tiempo, pues la electricidad genera calor. Pues ¿qué es lo que pasaría si esto lo dejase el suficiente tiempo? Que el cable terminaría fundiendo. Así que mucho cuidadito con el tema de la electricidad, ten muy en cuenta la ley de Ohm. A la hora de manipular todo lo que sean sistemas eléctricos, mucho cuidado, y ten presente esa ley porque te puede salvar la vida. Otro ejemplo claro de la aplicación de la ley de Ohm la puedes encontrar en los cuadros eléctricos. Piensa una cosa, aunque sepas que la intensidad, como hemos visto, es la que te mata, ¿por qué en los cuadros eléctricos te pone peligro alto voltaje? Vamos a verlo. Ley de Ohm. Como he comentado, la intensidad es la que te mata, pero el voltaje es lo que te puede hacer más daño. Por eso, en los cuadros eléctricos, cuando ves el típico símbolo de este rayo, lo que te pone es peligro alto voltaje. ¿Por qué? Piénsalo. Sí, el limpiafrenos para borrar las pizarras es la polla. Piensa la fórmula que hemos visto antes de la ley de Ohm. De voltaje es igual a intensidad por resistencia. Como hemos dicho antes, si para un mismo voltaje bajas mucho la resistencia, la intensidad tiene que subir. Pero oye, si para una misma resistencia subes mucho el voltaje, ¿qué le tiene que pasar la intensidad? Subir también. Pongamos unos ejemplos. Con la batería de 12 voltios y para una resistencia de mi cuerpo de... Vamos a ponerlo para simplificar, 1 megaohmio, ¿qué intensidad se lleva a mi cuerpo? Intensidad es voltaje entre resistencia, 12 voltios partido 1.000.000 de ohmios es igual a 0,00012 amperios, que es lo mismo que decir 0,012 miliamperios. Lo que hemos visto en la tabla de antes es que básicamente esos miliamperios no te hacen absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa si te metes en un cuadro eléctrico en el que haya, para simplificar, o un vehículo eléctrico que haya 500 voltios? Para tu misma resistencia de tu cuerpo de 1
mega ohmio, ¿qué le pasa a la intensidad? Pues mismos cálculos. 500 entre 1.000.000, que por cierto, siempre todos estos cálculos hay que hacerlos en voltios, amperios y ohmios, ¿vale? Ya veremos después el tema de las escalas. Pues esto es igual a 0,0005 amperios, que es igual a 5 miliamperios. Esto ya empieza a hacer cosquillitas. Pero claro, ¿y si la resistencia de tu cuerpo en vez de ser un mega ohmio, tienes las manos mojadas y es 1000 veces menos? Esta operación de aquí, 500 entre 1000, 0,5 amperios. Que eso ya está peligrosamente cerca de la muerte. Por eso en los cuadros eléctricos lo que te marcan no es ojo, cuidado, alta intensidad. Te pone ojo, cuidado, alto voltaje. Porque cuanto más subes el voltaje para una misma resistencia, la intensidad tiene que subir. Y la intensidad es lo que te mata, no el voltaje. Otro ejemplo podría ser típicas vallas que hay para el ganado o los tasers de la policía. Todo eso tienen voltajes muy altos, pero una intensidad muy baja, con lo cual lo único que te va a producir es calambre, pero no te va a matar, porque la intensidad es baja, aunque el voltaje sea alto. ¿Vale? Así que cuidado con esto. El voltaje es lo que te puede hacer daño, pero la intensidad es lo que te mata. Por eso los sistemas de los vehículos convencionales van a 12 voltios, para que no haya peligro de electrocución con voltajes tan pequeñitos. Pero por eso hay que tener también mucho cuidado con el tema de los coches eléctricos. Ahí sí que hay que tener muy claro lo que estás haciendo, porque ya tienes voltajes de 300, 400, 500, 800 voltios, y cuanto más subes el voltaje para tu misma resistencia, la intensidad puede ser mucho más alta y eso sí que te puede matar. Ya hemos visto la ley de Ohm y todas sus aplicaciones, pero hay otra que también es muy común, que es otra forma de relacionar dos de estas tres variables de una manera que tú estás muy acostumbrado a ver, que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, que estás harto de verlo, relaciona dos magnitudes esenciales, que es el voltaje y la intensidad. Por eso la potencia eléctrica, que se representa por la P generalmente y se mide en vatios, es el voltaje por la intensidad. El ejemplo de una bombilla de casa o una bombilla de coche. Si tienes una bombilla que funciona a 12 voltios y la intensidad que le recorre es 1 amperio, ¿qué potencia tendrá la bombilla? 12 vatios. Una bombilla de tu casa que vaya a 230 voltios y esté diseñada para funcionar con 1 amperio, ¿qué potencia tiene? 230 vatios de potencia eléctrica. Algo sencillo de entender y que lo estás viendo todos los días. La relación de la potencia eléctrica relaciona el voltaje con la intensidad. Bueno, pues ya hemos visto qué es electricidad, cuáles son sus magnitudes básicas, qué relación tienen entre ellas. Y antes de pasar a ver cómo se mide cada una de ellas en el próximo capítulo cuando veamos el tema del polímetro, hay que tener una cosa muy clara, que son en qué múltiplos y submúltiplos de las unidades estamos midiendo, porque ya has visto que no es lo mismo. Esto te parecerá que estás volviendo al colegio, y de hecho podría ser, pero es algo fundamental. Te hablas de estas, si no te lo dejaré un enlace ahí abajo para que lo tengas más claro, pero una vez que te acostumbras un poco, es exactamente igual en todas las magnitudes que estés midiendo, ya sea en unidades de distancia, de peso, de corriente eléctrica, etc. La unidad en la que se mide algo siempre tiene la unidad básica. Puede ser metro, segundo, gramo, etc. Es decir, las unidades estándar internacionalmente más aceptadas. Y después pueden ser unidades más grandes y pueden ser unidades más pequeñas. Puedes tener deci, centi, mili, micro, nano, comunidades más pequeñas, deca, hecto, kilo, mega, comunidades más grandes, y puede haber más para allá y más para acá. Pero las más comunes, las que estás más acostumbrado a ver, pueden ser estas. Y te vale siempre para lo mismo. Si por ejemplo tú tienes la unidad de 1 metro, tienes unidades que son 1 milímetro. Y 1 milímetro siempre sabes que es 10 a la menos 3 metros o 0,001 metros. Pues aplicado a las unidades eléctricas es exactamente igual. Ya has visto que no es lo mismo 1 amperio que te mata que 1 miliamperio que te hace cosquillas. No es lo mismo un ohmio que un mega ohmio. Un mega ohmio es 1 millón de ohmios, es decir, 10 a la 6
Por eso esto hay que tenerlo muy claro, porque sobre todo en el polímetro, cuando tú estés midiendo voltaje, intensidad en amperios, resistencia en ohmios, esto hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo un milivoltio que un voltio, no es lo mismo un miliamperio que un amperio, no es lo mismo un mega ohmio que un ohmio. Por eso esto, aunque te parezca una gilipollez, te animo a que le eches un vistazo porque es fundamental. Bueno, Petrohead, hemos visto hasta aquí lo básico, basiquísimo del tema electricidad. Y como adelanto de todo lo que vamos a ver en el futuro, porque esto es solo el comienzo, esto es lo más básico de la electricidad para poder hacer todo lo demás, vamos a hacer una pequeña introducción a los circuitos eléctricos, antes de ni siquiera ponernos a entender cómo funciona un multímetro, un osciloscopio, ver cómo se interpretan esquemas eléctricos y demás. Vamos a hacer una introducción a los circuitos eléctricos, porque es lo más fundamental después de entender la electricidad, porque para todo circuito eléctrico necesitas un mapa, necesitas un manual que te diga cómo funciona cada cosa. En cualquier manual de taller, y hablando de coches, en cualquier manual de taller, siempre el fabricante te tiene que dar un esquema eléctrico, porque en cualquier coche la cantidad de circuitos eléctricos que hay es inmensa, y cuanto más actual sea un coche, ya no solo implica electricidad básica, como estamos viendo aquí y veremos, sino ya implica mucha electrónica, como vimos con el tema del CAN-bus, y como veremos en otra serie de vídeos, la cosa se va complicando, pero la esencia básica de lo que es un circuito eléctrico es lo que has visto hasta ahora. Es aplicar ley de Ohm, básicamente, saber los tres conceptos claros de voltaje, intensidad y resistencia, y saber cómo medirlo e interpretarlo. Como pudiste ver en el proyecto del 205, tenemos un montón de vídeos dedicados a la parte eléctrica de ese proyecto, que consistió en juntar las instalaciones eléctricas de 4 coches distintos para hacer un swap a un 205, para poder pasar de un motor de 1100 centímetros cúbicos y 50 caballos a 2 litros, 170 caballos y hacer que todo eso funcione. Pues los esquemas eléctricos te los da el fabricante para cada uno de los sistemas, ya sea motor, carrocería, sistemas auxiliares, etcétera, etcétera, te da lo que es la información del esquema eléctrico. Pero para tú entender esto, tienes que entender antes lo que hemos visto hasta ahora. Por eso te animo a que si tienes alguna duda la dejes en los comentarios y así entre todos podamos aprender, porque si estos conceptos no los tienes claro, todo lo que veamos de aquí en adelante no lo vas a entender. Entonces, te pongo en situación. Circuitos eléctricos, que se representan en los esquemas eléctricos como una representación gráfica de los circuitos que ves físicamente en el coche. Y te pongo dos ejemplos. Imagínate la instalación de los faros delanteros. Cualquier circuito eléctrico para que una bombilla se encienda, como has visto antes, tiene que tener varias cosas fundamentales. Una fuente de alimentación, que es la que te proporcionará el voltaje y la intensidad. Una serie de consumidores, que son los que van a realizar el trabajo que proporciona la fuente eléctrica, puede ser una bombilla, un motor eléctrico, una centralita de motor, etcétera, etcétera. Habrá una serie de interruptores y habrá una serie de conexionados entre todos los elementos. Esto podría ser lo que te encontrarías en un coche normalmente. Y para que esta bombilla luzca, para que un consumidor trabaje, tiene que tener un positivo y un negativo en un circuito cerrado. Si ese circuito cerrado se abre por el motivo que sea, o el interruptor cambia de posición y en vez de estar en posición cerrada está en posición abierta, esta bombilla o ese consumidor recibirá voltaje, pero no recibirá intensidad, que es lo que hará que funcione el consumidor. Otro ejemplo, ya tenemos varios vídeos dedicados a eso, de cómo instalar, por ejemplo, un circuito para activar manualmente los electroventiladores del coche. En esencia es lo mismo, cualquier circuito eléctrico tiene que tener fuente de alimentación, interruptores, consumidores, interruptores como por ejemplo pueden ser relés, que ya veremos en su momento qué es, pero es básicamente otro tipo de interruptor, fusibles para proteger la instalación, etcétera, etcétera. Y todo esto te lo puedes encontrar físicamente en un coche repartido de 1000 maneras. Entonces, claro, a lo mejor verlo físicamente en un coche es muy complicado. Por eso, los fabricantes lo que hacen para representar circuitos eléctricos, y da igual lo complejos que sean, puedes ponerle aquí 300 millones de componentes, al final siempre es lo mismo, son fuentes de alimentación, consumidores, interruptores y otra serie de elementos. Lo que hace el fabricante es hacer una representación gráfica
de lo que ves físicamente en el coche para que tú lo entiendas de la mejor manera posible. Entonces, esto, en la representación de un esquema eléctrico, lo que vas a ver es, por ejemplo, es algo tipo esto de aquí. Aunque tendremos un capítulo dedicado a cómo leer, a cómo interpretar esquemas eléctricos, porque vas a ver que da igual de qué fabricante sea, al final son siempre los mismos. La representación de los circuitos eléctricos en esquemas eléctricos es la representación del circuito real en algo esquemático que tú puedas interpretar de la forma más clara posible. Ya lo veremos en más detalle, pero al final siempre es igual. Te van a representar las fuentes de alimentación, te van a representar consumidores como por ejemplo bombillas, motores eléctricos, interruptores en la posición de reposo, es decir, si están normalmente abiertos, normalmente cerrados. Te van a representar puntos de masa, te van a representar positivos, te van a representar dónde están los conectores intermedios, cuáles son las patillas de los relés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esencia es siempre igual. Fuentes de alimentación que tengan un positivo, masas conectadas a tierra, los consumidores eléctricos con partes positivas y partes negativas, conexiones positivas y conexiones a masa, interruptores que te los muestran normalmente abiertos o cerrados según funcionen, los relés con la función de control, la función de potencia y en qué posición de reposo están normalmente, etcétera, etcétera. Pero si tú has entendido hasta ahora la parte más básica de la electricidad, que es qué es la electricidad, qué tipos de materiales hay, qué es el voltaje, qué es la intensidad, qué es la resistencia, cómo se relacionan entre ellos y las precauciones básicas que tienes que tener, todo eso, cuando lo llevemos a un coche, a algo real, vas a ver que es muy fácil. Te lo dice alguien que, como dije en el primer vídeo, hace 10 o 15 años, yo no tenía básicamente ni idea de electricidad. Pero que transformación, estudio, práctica y entender los conceptos más básicos de la electricidad, es decir, este vídeo, haciéndote con un polímetro normal y sabiendo interpretar lo básico de los esquemas eléctricos, como veremos, he sido capaz de hacer proyectos tan relativamente complejos como el del 205 o cualquier otro proyecto que hemos hecho aquí relacionado con la electricidad y en el que me siento con la confianza suficiente como para enfrentarme a cualquier problema eléctrico de un vehículo, que sé que seré capaz de solucionarlo tarde o temprano si voy con la suficiente calma, si tengo el manual de taller, si tengo las herramientas básicas necesarias y lo más fundamental de todo es si tengo los conocimientos. Para eso estamos aquí, para transmitir los conocimientos en cuanto a la electricidad, porque en mi experiencia es el tema relacionado con la automoción que más cuesta a todo el mundo, te lo dice uno de primera mano. Entonces, esperamos que con estos vídeos que estamos haciendo y los que haremos en el futuro, tú también te sientas con la confianza suficiente y los conocimientos como para hacer cualquier proyecto relacionado con la parte eléctrica del automóvil. Si te ha gustado este vídeo, por favor, te pido que te suscribas, que le des a like, que dejes ahí abajo en los comentarios todas las dudas que te vayan surgiendo. Y en el vídeo anterior, en el primero, si quieres ver más temas en profundidad y demás, por favor también déjanoslo en los comentarios y así iremos abarcando lo máximo posible de toda la parte eléctrica del vehículo. Ahora ya desde lo más básico hasta los ejemplos prácticos más complicados que puedas encontrar, tanto de electricidad como de electrónica, y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete, compártelo y danos un poquito de cariño. Hasta la siguiente, Petrojet. Porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.